Volumen 1 de Diarios de Boticaria, capítulo 6. Probador de veneno. Jinchi encontró esto como un giro muy agradable de los acontecimientos. La inusual chica que había visto por casualidad le ayudaría a resolver uno de sus muchos problemas. Lady Yokuyo, la consorte favorita del emperador, fue atendida por 4 damas de compañía. Eso podría ser suficiente para una concubina de mala reputación, pero para una consorte de alto rango como Yokuyo parecía demasiado poco. Las damas de compañía, sin embargo, insistieron en que las 4 eran perfectamente suficientes para ocuparse de todo lo que había que hacer, y Yokuyo no parecía inclinada a pedir más sirvientes. Jinchi entendió bien por qué era así. La consorte Yokuyo era una persona alegre y generalmente tranquila, pero también era inteligente y cuidadosa. En el jardín de las mujeres, que era el palacio trasero, una mujer recibía el favor del imperio y no sospechaba de los demás estaba en peligro mortal. De hecho, había habido varios intentos anteriores de matar a Yokuyo, en particular cuando quedó embarazada del niño que sería la princesa Lingli. Y así, aunque al principio había tenido 10 damas de compañía, ahora tenía menos de la mitad de ese número. Típicamente una dama solo traía a sus propios sirvientes cuando llegaba al palacio trasero, pero Yokuyo había pedido un privilegio especial para traer a esa niñera. Nunca aceptaría una sirvienta anónima de algún rincón lejano del palacio trasero como una de sus damas de compañía. Pero tenía su posición como una alta consorte en que pensar. Seguramente podía aceptar al menos una mujer más. Y aquí donde la chica pecosa entró. Había salvado a la hija de Yokuyo. Seguramente la consorte no tendría adversión a ella. Lo que era más, la chica sabía algo sobre venenos. Eso solo podía ser útil. Siempre existía la posibilidad que la chica pecosa pusiera su conocimiento con fines malignos, pero si intentaba algo, simplemente tendrían que acorralarla en algún lugar donde no pudiera hacer nada malo. Era todo tan simple. Si todo lo demás fallaba, Jinchi pensó con una sonrisa, siempre podría usar sus encantos. Sí, le parecía tan repugnante como a todos los demás que estuviera tan dispuesto a aprovechar su belleza etérea. Pero no tenía la intención de cambiar sus costumbres. De hecho, su apariencia fue lo que le dio a Jinchi su valor en la vida. Cuando uno se convierte en sirviente asignado a una señora específica, en una dama de honor de la consorte favorita del emperador, en eso uno encuentra su tratamiento mejora. Mao Mao, que hasta ese entonces había estado en la parte inferior de la jerarquía del palacio, se encontró de repente en el medio de la fila. Se le dijo que su salario aumentaría significativamente, aunque una 10ª parte sería para su familia y la otra 10ª parte para los comerciantes que habían vendido a esta vida. Un arreglo desagradable en que, su opinión, un sistema creado para que los funcionarios codiciosos pudieran llenarse los bolsillos. También se le dio su propia habitación, pero muy lejos de los hacinados alojamientos que había compartido en el pasado. De una mera alfombra de caña y una sola sábana para la ropa de cama, se encontró con una cama de verdad. De acuerdo, ocupaba la mitad de su habitación, pero Mao Mao estaba francamente feliz por levantarse por la mañana sin pisar a sus compañeras de trabajo. También tenía un motivo más de celebración, aunque no lo sabría hasta más tarde. El pabellón de jade en que vivía Yokuyo albergaba a otras 4 damas de honor, además de Mao Mao, una niñera que había sido despedida últimamente, supuestamente porque la princesa había empezado a ser destetada, pero Mao Mao pensó que tenía una idea de la verdadera razón. Era un número muy pequeño de mujeres, y en vista que la consorte Li Hua tenía más de 10 damas de compañía atendiéndola, las damas de Yokuyo se sorprendieron al descubrir que una de las personas menos importantes del palacio había sido elevada de repente a su colega, pero nunca acosaron a Mao Mao de la forma que ella esperaba.
De hecho, parecían simpatizar con ella. Pero, ¿por qué? Pensó ella. Ella lo averiguaría pronto. Una comida del palacio llena de ingredientes tradicionalmente considerados de beneficio medicinal se sentó ante ella. Uno por uno, Hongnian, el jefe de las damas de honor de Yokuyo, tomó las muestras y las puso en pequeños platillos, colocándolos frente a Mao Mao. Yokuyo observó la escena con disculpa, pero no dio ninguna indicación de que iba a detener lo que estaba pasando. Las otras 3 damas de honor también observaron con miradas de lástima. El lugar era la habitación de Yokuyo. Estaba decorada con el más alto estilo. Era donde la consorte comía todas sus comidas. Antes de que la comida llegara a ella, pasaría por las manos de muchos otros, y siendo la favorita del emperador, le correspondía considerar la posibilidad de que una o más de esas manos intentaran envenenar el producto. Y por lo tanto, era necesario un catador de alimentos. Todos estaban nerviosos por lo ocurrido al joven príncipe. Había rumores que la princesa podría haber enfermado por el mismo veneno de que murió el niño. Las damas de honor no habían sido informadas de cuál era la sustancia tóxica que se había descubierto finalmente, y por lo tanto estaban comprensiblemente paranoicas de que pudiera estar en cualquier cosa o en todo. No había sido extraño que vieran a la humilde sirvienta que les enviaron en ese momento específicamente para probar la comida como nada más que un peón desechable. Mao Mao fue encargada no solo de probar las comidas de la consorte Yokuyo, sino también la comida para bebé servida a la princesa. En aquellas ocasiones en que su majestad estaba presente, ella también era responsable de probar los lujosos alimentos que se le ofrecían. Después de que se descubriera que Yokuyo estaba embarazada, se le dio a entender a Mao Mao que había habido 2 casos separados de intento de envenenamiento, y en uno de ellos el catador se había bajado sin heridas reales, pero otro se había encontrado sujeto a una toxina nerviosa que había dejado sus brazos y piernas paralizados. El resto de las damas de honor habían tenido que, con mucho miedo y temblor, revisar ellas mismas la comida, por lo que francamente debían estar agradecidas por la llegada de Mao Mao. Mao Mao frunció el ceño mientras miraba el plato que tenía delante, y era de cerámica. Si tienen tanto miedo al veneno, deberían usar plata. Tomó un poco de verdura en escabeche en sus palillos y lo consideró de forma crítica. Lo olfateó y luego se lo puso a la lengua, comprobando si le causaba una sensación de hormigueo antes de tragarlo. No creo que esté calificada para probar venenos, reflexionó. Los agentes de acción rápida eran una cuestión, pero con los efectos con las toxinas lentas ella esperaba hacer algo inútil. En el nombre de la ciencia, Mao Mao había acostumbrado su cuerpo a una variedad de venenos poco a poco, y sospechaba que quedaban pocos que pudieran tener un efecto serio sobre ella. Esto no era, digamos, una parte de su trabajo como boticaria, sino simplemente una forma de satisfacer su curiosidad intelectual. En Occidente, según escuchó, tenían un nombre para los investigadores que hacían cosas que no tenían sentido para la gente: científicos locos. Inclusive su padre, que le había enseñado el oficio de boticario, se exasperó con sus pequeños experimentos. Cuando estuvo satisfecha de que no había efectos físicos perjudiciales y no detectó ningún veneno que conociera, la comida finalmente pudo llegar a la consorte Yokuyo. Luego vendría la insípida de comida para bebés. Creo que sería mejor cambiar los platos por unos de plata, le dijo a Hongnian lo llanamente posible. La llamaron a la habitación de Hongnian para dar un informe de su primer día de trabajo. La habitación de la jefa era generosa en tamaño, pero sin adornos con objetos frívolos, lo que demuestra la inclinación práctica de Hongnian. Hongnian, una atractiva mujer de pelo negro de no más de 30 años, dejó escapar un suspiro, y Jinchi
Realmente lo tenía todo planeado, confesó con cierta pena. No habían usado deliberadamente vajilla de plata por orden del eunuco. Mao Mao tenía la clara sospecha también. Era Jinchi quien le había ordenado que probara la comida. Se esforzó por no dejar que ya su fría expresión se convirtiera en una repugnancia total mientras se escuchaba hablar a Homnian. No sé por qué decidiste ocultar tus conocimientos, pero eres increíble que sepas tanto de venenos y medicina. Si lo hubieras dicho desde un principio que sabías escribir, podrías haber conseguido mucho más dinero. Mi conocimiento viene de la vocación. Yo era una boticaria hasta que fui secuestrada y vendida a este lugar. Mis secuestradores reciben una parte de mi salario, inclusive ahora. La idea me revuelve el estómago. Mao Mao ya se había levantado, sus palabras llegaron con prisa, pero la jefa no la arrepintió. ¿Quieres decir que estabas dispuesta a soportar recibir menos de lo que valías para asegurarte de que tomaran una copa de vino menos cuando estaban de juerga? Homnian, al parecer, era más perceptivo para entender los motivos de Mao Mao. Mao Mao se encontró simplemente aliviada que Homnian no le hubiera regañado por lo que dijo, sin mencionar que las mujeres sin distinción especial sirven un par de años y luego siguen su camino alegre. Hay muchos reemplazos por ahí. No tenía que entenderlo tan bien. Homnian tomó una jarra de la mesa y se la dio a Mao Mao. ¿Qué es esto?, preguntó, pero pronto como las palabras salieron de su boca, un dolor atravesó la muñeca y dejó caer al suelo en su estado de shock. Una gran grieta se abrió paso a través de la vasija de cerámica. ¡Oh, Dios mío! Esa pieza de cerámica bastante cara. Ciertamente no es algo que una simple dama de honor pueda permitirse. Ya no se podrá hacer remesas a su familia con lo que está colgando sobre su cabeza. De hecho, probablemente deberíamos darle una factura. Mao Mao entendió inmediatamente lo que Homnian estaba diciendo. La más mínima sonrisa irónica se deslizó sobre su rostro, de la que otra manera no tendría expresión. Mis profundas disculpas, dijo. Por favor, dedúcala de la cantidad de mi salario que le envía a casa cada mes, y si eso no fuese suficiente, por supuesto, tome de mi propia parte también. Gracias, me aseguraré que la matrona de las mujeres sirvientes sepa hacer esto. Y una cosa más, Homnian puso la jarra rota de nuevo en la mesa antes de tomar un rollo de madera y cajón y escribir con él rápidos y cortos golpes. Esto detalla su salario adicional como catador de alimentos. Paga por riesgo, podría llamarse así. La cantidad era igual a lo que Mao Mao recibía actualmente, y en medida que no se tomara nada para pagar a sus captores, Mao Mao salió ganando. Esta chica sabe cómo usar la zanahoria, pensó mientras se inclinaba profundamente y salía de la habitación.